¿A quién le pega más un problema de abortos? ¿A un productor grande o un productor chico? A un productor chico. Si tú estás ordeñando 14 vacas y te abortan una vaca, estás en problemas. Pero ahora, ¿cuál es el problema para Bruselas? Esa vaca te va a contagiar otras 6 vacas. ¿Por qué? Nada más por epidemiología, porque así es la enfermedad. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dairy Cash México. Mi nombre es Elizabeth Sendejas, ya me conocen, y el día de hoy tengo como invitado al doctor José Orozco, un especialista en ganadería ubicado en Aguascalientes. Estoy muy contenta de presentarlo. Es un médico muy reconocido en el área, en el ámbito lechero. Y pues bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, doctora, gracias. Gracias por tantos halagos. No, nada más somos una persona que ya tiene algunos años trabajando aquí. Un gusto, un honor estar con ustedes. Gracias, doctor. Pues bienvenidos a nuestro episodio de Dairy Cash. El día de hoy vamos a hablar sobre la brucelosis bovina. Doctor, me gustaría que nos platicara un poquito de su experiencia profesional. Sí, mira, yo soy médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una especialidad en producción animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Intentamos hacer la maestría aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, precisamente en brucelosis. No terminamos, pero hicimos unos estudios muy interesantes ahí. Y yo tengo desde el año de 1996 trabajando en una figura que ha cambiado de diferentes formas, pero ahorita somos médicos veterinarios responsables aprobados. ¿Qué es esto? El gobierno de México te da permiso de trabajar con enfermedades de control oficial como la brucelosis. Entonces, he trabajado ya hasta perdí la cuenta, más o menos 26, 27, 28 años más o menos en brucelosis. Me gusta mucho. He visto muchos casos y eso hace que podamos aportar algo al tema, doctora. Pues muchas gracias, doctor. Justamente me parece un tema interesante, importante que lo toquemos. Importante porque sabemos que es una enfermedad zoonótica y te platico, hace como unos 12 episodios platicamos con la doctora Anabel Ordaz sobre el tema de tuberculosis, que tiene un componente en común, perdón, dentro de Bruselas, ¿no? Que son precisamente que están dentro de la campaña, ¿no? O son campañas distintas, pero forman parte de un control por el gobierno en México. Entonces, creo que tienen esa parte en común. Y antes de meternos en otros temas, me gustaría que nos platicara las generalidades sobre la brucela. Ok, pues la brucelosis es una bacteria, es una proteobacteria muy antigua, ha convivido con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Me gustaría platicarte un poquito más coloquialmente que meternos a generalidades, así del tipo de lo que sería microbiológicamente. Pero te voy a comentar para que te des una idea de la antigüedad. Se han encontrado fósiles de Australopithecus con lesiones que son coincidentes con brucelosis. Nomás para que te des una idea, el tiempo que tiene acompañándonos este bicho. En Pompeya y Herculano se encontraron quesos con cocos carbonizados, coincidentes con Bruselas. Y se encontraron también un investigador italiano que se llama Capasso, si mal no recuerdo. Él investigó los famosísimos esqueletos que están ahí en Pompeya y también encontraron lesiones que eran eh, coincidentes con brucelosis. La enfermedad recibe el nombre del doctor David Bruce, que en la isla de Malta a finales del siglo XIX. Originalmente se llamaba Micrococcus melitensis y recibe el nombre del doctor Bruce. Vaya honor, ¿no? Y pues es una enfermedad zoonótica, como tú lo mencionas. El primer reporte se da en México en 1905 en unas cabras murcianas que llegaron a Querétaro y pues es una enfermedad que prácticamente afecta a todas las especies. Ahí es bien importante mencionar que hay dos tipos, así muy coloquialmente, hay dos tipos de brucela. Es especies lisas y especies rugosas.
Y las que, por decirlo de alguna manera, tienen mayor importancia zoonótica son la Brucella abortus, que afecta a los bovinos, la Brucella melitensis, que afecta a las cabras, y la Brucella suis, que aguas porque no la tenemos en el radar. Y se tienen muy pocos estudios con Brucella suis en México y es un problema interesante. Más o menos es para no meternos en características microbiológicas que son muchísimas, doctora. Sí, doctor. Le agradezco mucho la información. La verdad, yo no tenía conocimiento de qué tan antigua es la bacteria y yo creo que va a ir de la mano desde cuando empezamos a usar los bovinos, que fue, o sea, desde antes de Cristo usábamos a los bovinos. Entonces yo creo que desde esa época estamos conviviendo con la enfermedad. Doctor, hablando de México, mencionaba usted que el primer caso reportado fue en caso en una cabra en Querétaro. ¿Cuál es la historia de la brucelosis en México, muy particularmente la brucelosis bovina? Ok, la brucelosis bovina en México data de, se inicia con campañas desde los años 40, literalmente, aquí en la zona de Aguascalientes y la zona de los Altos de Jalisco. Como tú sabes, es una zona que es una zona lechera de toda la vida. Y se tiene documentada brucelosis desde muchos años. El trabajo fuerte con brucelosis empieza por ahí a mediados de los años 90 más o menos. A mediados de los años 90 se saca la norma oficial mexicana contra brucelosis bovina, que como nota interesante al margen aún está vigente, nada más para que te des una idea. Estamos trabajando con una norma que son, bueno, de 1994 más o menos. A partir de ese momento se empieza a trabajar muy fuerte con brucelosis y se determina que hay una prevalencia muy alta en la zona. Pero si tú te vas a los registros oficiales anteriores a 1994, que no son tan metódicos como eran a partir de 1994, te das cuenta que prácticamente la prevalencia en la zona no ha cambiado. Es una prevalencia muy, muy alta, por decirlo de alguna manera. O sea, historia oficial como tal, contestando tu pregunta muy concretamente, de 1994 para acá, que arranca con la norma oficial mexicana contra brucelosis, es cuando de alguna manera tenemos números oficiales. Justo, doctor, fíjese que es importante hablar sobre los números oficiales, porque como lo platicábamos en el tema de tuberculosis con la doctora Anabel, que me tocó también platicar con ella sobre algo que está en campaña, decía ella, es muy diferente lo que está en campaña y lo que existe realmente, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, doctor, y con todo el conocimiento que tiene dentro de la norma y trabajando dentro de campaña, ¿cuál es el estatus oficial de la brucelosis en México? Mira, el estatus oficial de la brucelosis en México, eh, voy a hablar regionalmente, aprovechando que tú estás en la zona, que yo estoy en la zona y que más o menos conocemos nuestra zona. Te voy a hablar primero de Aguascalientes. Y todo lo que te voy a dar a partir de este momento son números oficiales. Con datos del Padrón Ganadero Nacional a 2024, en Aguascalientes más o menos tenemos como 500,000 animales, se supone, el Padrón Ganadero Nacional. De estos vacunables contra brucelosis, más o menos tenemos que determinar que sería la mitad. Estamos de acuerdo porque la brucelosis se vacuna nada más contra hembras. Al día de hoy, doctora, en Aguascalientes tendríamos 275,000 animales que serían susceptibles de recibir una vacuna. ¿Cuántas crees que se vacunaron el año pasado? El año pasado se vacunaron, aquí tengo mi acordeón de usted, disculpe. El año pasado, con números oficiales, con números oficiales de Nacica, el año pasado se vacunaron 9,343 animales. Entonces, esto es oficial. Obviamente hay mucha gente que de manera extraoficial está vacunando. Entendamos eso. Pero el número es insuficiente. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Y esto se explica epidemiológicamente. Y esto lo aprendimos con el COVID. Tú sabes que para que una enfermedad se ralentice, que para que una enfermedad se mantenga, se disminuya su propagación, tú necesitas tener un cierto número de animales vacunados. Esto lo conocemos como efecto Ato. Y esto nos lo enseñó COVID. Dijeron, cuando el 80% de la gente esté vacunada, vamos a poder volver a convivir. El efecto Ato para brucelosis se calcula
que más o menos nosotros tenemos que tener vacunado entre el 80 y el 85% de nuestros animales para lograr el efecto ATO. Obviamente, no lo tenemos. Más sin embargo, en el país hay ejemplos de campañas muy exitosas. Estas campañas las inició Alpura hace muchos años, curiosamente, en la zona de Querétaro, más o menos a finales de los años 90, Alpura empezó con una agresiva campaña de vacunación, que es el primer punto que tienes que tú lograr para detener brucela. Y Alpura de alguna manera logró vacunar el 100% de su hato. Es muy difícil llegar a un 100% del hato, tú lo sabes, pero lograr un efecto hato y de alguna manera parar una enfermedad. Y es un ejemplo muy exitoso. Lala, y tengo que mencionar los nombres de las empresas porque las iniciativas fuertes vienen por parte de las empresas. Hace más o menos unos 10 años, porque yo conozco La Laguna también hace 15 años, La Laguna tenía un problema muy fuerte de brucela. Y como de 7 años para acá dijeron, se acabó. Empezaron vacunando de una forma muy agresiva, iniciaron con una campaña de erradicación muy agresiva y están a un punto de declararse libre. La cuenca lechera más importante de México y de América, como tú sabes. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando aquí en la zona de Aguascalientes y los Altos de Jalisco? Desde mi punto de vista, no estamos vacunando. Te voy a comentar los datos de Jalisco así bien rápido. Jalisco no nada más es en publicidad gubernamental, que es el gigante agroalimentario de México. O sea, tú sabes que es el estado más importante hablando. Y nada más vamos a hablar de la zona de los Altos. Te voy a hablar nada más de la zona de los Altos. En la zona de los Altos, nada más tenemos una población vacunable de 750,000 hembras. En los municipios que comprenden Altos Norte y Altos Sur, que tú conoces muy bien, Aranda, Zacatic, Encarnación de Díaz, San Juan, San Miguel, San Julián, todo esto. Para los que nos escuchan de otras partes del mundo, si ven el mapa, estamos en el centro del país, en el corazón de México prácticamente. Estamos hablando de una población vacunable de 750,000 animales. Para los Altos de Jalisco, ¿cuántos crees que se vacunaron el año pasado con números oficiales, doctora? Nada más para que te... En todo Jalisco, En todo Jalisco, el año pasado se vacunaron 8,563 hembras en números oficiales. Y estos son números oficiales, los pueden checar en Senacica en el momento que quieran. Y esto se pone más grave cuando ves la población vacunable de Jalisco. La población de hembras vacunables de Jalisco es de 2,914,000 hembras. Entonces, hay municipios en la costa de Jalisco como El Tuito, como Autlán, como Tomatlán, que por sí solas tienen una población de animales impresionante y no se están vacunando. ¿Qué está pasando? Lo primero que tenemos que hacer para una campaña eficiente contra brucelosis definitivamente es armar una campaña agresiva de vacunación. ¿Cuál es la ventaja que tenemos contra tuberculosis? Tuberculosis no se vacuna, brucela sí se vacuna. Entonces, si nosotros empezamos con una vacunación metódica, agresiva, como ya la hizo Querétaro, como ya la hizo La Laguna en su momento, definitivamente tendríamos mejores resultados. Son números oficiales, te insisto, por si alguien quiere consultarlos. Muchas gracias, doctor, por darnos estos datos duros, crudos, de cómo estamos en México, en estas zonas en las que nosotros nos movemos, porque justamente creo que me gustaría rescatar un poquito de lo que ya comentó la industria, el poder que tiene la industria, ¿no? Estas empresas a las que el productor le vende su producto, en este caso, pues la leche, debe de formar parte de esta iniciativa porque justamente los casos de éxitos que se tienen es por medio de la industria, ¿no? Definitivo. Yo me quedé en Danone, Danone ya sus pequeños productores, oigan, inscríbanse a la campaña y me tocó a mí una parte meter a mis productores por medio de vacunación, ¿no? Porque hay muchos hitos, realidades del tema, ¿no? Pero creo que pues aprovechando el foro, pues invitar a la industria que se sume a este esfuerzo de control, porque al final es una enfermedad no solamente zoonótica, sino que lleva un gran costo a nivel unidad de producción lechera.
Doctor, ¿qué nos pudiera platicar sobre los costos de la brucelosis en México? Los costos. Mira, eh, bien fácil los costos. Tenemos un problema en México y en México el problema es que no tenemos estadísticas. Entonces luego dicen, ¿por qué hablas en dólares? Porque no hay un estudio en México. Si ustedes checan y quieren checar unos estudios de cuánto les cuesta la brucela, van a encontrar unos estudios que hizo un doctor, que ahorita se me olvidó su nombre, discúlpeme doctor, en la cuenca lechera de Tizayuca, y un estudio que hizo la doctora Vitela del Instituto Tecnológico de aquí de Aguascalientes, que son estudios ya muy viejitos, no hay estudios actualizados. Pero ¿cuánto te cuesta un aborto, doctora? Un aborto te cuesta $550. Más o menos, es lo que tenemos tasado. Por ahí luego les paso la referencia. $550. Tú piénsalo de esta manera. Una vaca con brucela, una vaca con brucela te va a abortar. Entre el 90 y el 95% de los animales con brucela te van a abortar. Entonces, si tú piensas que, por ejemplo, en Aguascalientes dicen, el año pasado si tenemos una tasa más o menos del 5% de prevalencia oficial. Obviamente, Jalisco tiene una tasa de prevalencia oficial del 5%. Obviamente, están subreportadas. Pero si tú pensaras, con ese 5% lo que te cuesta, son cantidades que no te caben en la cabeza. Simplemente Aguascalientes, con ese 5%, estaríamos perdiendo algo así como 240 millones de pesos, si ese 5% fuera real. Es, es una locura de dinero, en serio. Es muy fuerte. Y el problema que tenemos es que normalmente dicen, ¿a quién le pega más un problema de aborto? ¿A un productor grande o un productor chico? A un productor chico. Si tú estás ordeñando 14 vacas y te abortan una vaca, estás en problemas. Pero ahora, ¿cuál es el problema para Bruselas? Esa vaca te va a contagiar otras 6 vacas. ¿Por qué? Nada más por epidemiología, porque así es la enfermedad. Entonces hay gente que tiene muchos años conviviendo con la enfermedad. Hay regiones que tienen muchos años conviviendo con la enfermedad y simplemente no pueden controlarla, doctora. Entonces, el costo es criminal. No se me ocurre la palabra. Si tú sacaras cuentas, si tú sacas costos, simplemente eh, no hay posibilidad, y sobre todo en un año tan apretado como el que hemos tenido financieramente, no hay posibilidad de que un establo conviva con la enfermedad, porque hay médicos que dicen, tienes que aprender a convivir con la enfermedad. No sé si te ha tocado escuchar eso por ahí, y a mí me mueve mucho. Dame un segundo, Liz, para platicar un poquito de la industria, lo que comentaste. Afortunadamente, hay empresas que se están sumando a eso. Y tú mencionaste Danone, quiero mencionar que hay varias empresas que se están sumando, no todas las que quisiéramos. Por ejemplo, la zona de los Altos es un exhorto para Sello Rojo, un exhorto para el gobierno federal y CONSA, que son los que ahorita son muy preponderantes en el sector. Pero, por ejemplo, Nestlé, Lactalis, Danone, aquí en Aguascalientes, Cremería Aguascalientes y algunas otras empresas. ¿Cuál es el problema que tenemos con los Altos, doctora? Que nuestra lechería está muy pulverizada. Aquí en Aguascalientes tenemos más o menos 17, 18 empresas que están recogiendo la leche. En Torreón tú sabes que es Lala, en Alpura tú sabes que es Querétaro. Entonces, de alguna manera, si tú tienes un industrializador preponderante en una zona y él marca la pauta. Entonces, aquí el problema es que estamos muy dispersos. Danone ha hecho su parte, un gran reconocimiento para Danone, Nestlé, Lactalis en menor grado, pero ¿cuál es el común denominador de estas empresas? Si tú lo piensas, son empresas transnacionales. Las empresas transnacionales están viendo el problema que tenemos y desafortunadamente localmente no estamos viendo el problema, como yo lo percibo. ¿Sí? Sí, es que influye mucho la exportación. O sea, esas empresas transnacionales cuando quieren exportar sus productos, obviamente en países como Costa Rica, Nicaragua, bueno, Nicaragua no tanto, pero Costa Rica, Panamá son dos países que cuidan mucho su industria regional. Entonces, bueno, te quieres meter, necesito que cumplas con estas características y entre ellas va el tema de Bruselas
Entonces, pues sí necesitaríamos como sumar esfuerzos con la industria en ese tema. Doctor, ¿usted por qué cree que la vacunación en México no ha tenido el éxito que quisiéramos? Ok. Eh, Punto número uno. Eh, no, me vayan, no me vayan a golpear mis amigos. Yo soy médico aprobado, te comenté, yo tengo 28 años de médico aprobado. Desinformación es la palabra. Desinformación. O sea, porque tú dices, tú ve a una zona, párate en una zona y te van a decir, tú no vacunas porque una vez que vacunas, ya no vas a poder dejar de vacunar. Miles de leyendas, miles de cosas de desinformación que le han metido a la gente. Por ejemplo, aquí se paró la vacuna. Hay dos tipos de vacuna, como tú lo sabes, cepa 19, RB51. Se sembró la leyenda de que la RB51 no servía, siendo que es una vacuna excelente que ha controlado países completos. Alpura y La Laguna lograron erradicar con RB51. Y aquí la gente te dice, cepa 19 no sirve. Perdón, cepa 19 es mejor que RB51. Cepa 19 es una vacuna de la mitad del siglo que se utilizaba en la primera mitad del siglo XX. Entonces es negarte al avance de la tecnología. Punto número uno. Punto número dos, doctora, hemos menospreciado la bacteria. Brucela es muy infecciosa. Los americanos, el CDC, la tienen catalogada como una empresa con potencial para bioterrorismo, no nada más para que te des una idea de la muñeca con lo que estamos hablando. Tú te puedes infectar de Brucela con 96 bacterias. En una vacuna hay 300,000 millones de bacterias, de unidades formadoras de colonia. Entonces, son un montón de factores, pero yo lo asumo a la desinformación. Cuando tú involucras a un ganadero, que es la forma en que yo trabajo, cuando tú involucras a un ganadero y el ganadero entiende por qué tiene que vacunar sus becerras, por qué una vez que una vacuna de 30, 40, 20 pesos le va a hacer que se ahorre infinito, una cantidad impresionante de dinero. Fíjate, hay un estudio por ahí de la Organización Mundial de la Salud. Cada peso que tú metes, cada dólar que tú metes en vacunación te ahorra $6. O sea, la prevención es la mejor medicina. Y el problema que tenemos es que hay mucha desinformación. Punto número uno. Punto número dos, no hay médicos suficientes. Por ejemplo, ahorita en México, aquí en Aguascalientes, creo que somos aprobados, que podemos emitir certificados, creo que nada más somos, no sé, estoy hablando al vuelo 12. Llegamos a ser 45, 46, 47. Jalisco, que son zonas con ganado un poquito más semiestabulado, que se necesita más tiempo para trabajarlas, que los tiempos de desplazamiento son más largos, hay muy poquitos médicos. Entonces, son un montón de factores. Doctor, el diagnóstico es impresionante. O sea, Jalisco no tenemos laboratorios. Por ejemplo, aquí en la zona de San Juan, esta gente de Cooperativa Pedro Esqueda tiene un laboratorio excelente, pero es uno de los poquitos que se han hecho a nivel regional. Tepatitlán, con la gente se me fue ahorita, Ipisa y el otro laboratorio, Live, no sé, Live o Live, no sé cómo pronunciarlo, pero, pero si tú piensas, nos falta diagnóstico. En Aguascalientes tenemos 2 laboratorios para 470,000 animales y estos 2 laboratorios trabajan en horarios, uno es el de la universidad, que trabaja con horarios de escolares, y el del comité, que obviamente el diagnóstico no es suficiente. O sea, se pueden hacer un montón, se pueden buscar un montón de causas, pero el hecho es que estamos perdiendo montones de dinero y es necesario. Otro, déjame, este sí me gustaría acotarlo. O sea, el ganado de carne se vacuna contra brucelosis, las hembras de carne se enferman igual que las vacas lecheras. Y hay una creencia arraigada entre los productores de carne que creen que las hembras de carne no se vacunan contra brucelosis. Son hembras y se enferman de la misma manera. Entonces, ese es otro factor. Porque si tú piensas, el ganado de carne es poquito. El ganado de leche es poquito, nuestro ganado tecnificado es poquito y nuestro ganado de carne, al menos aquí en Aguascalientes y la zona de los Altos, es el mayor componente de nuestros animales. ¿Sí? Entonces, por ahí va, desde mi punto de vista. Creo que podemos resumirlo a la falta de información, a que no saben
qué vacuna usar, cómo usar esa vacuna, es decir, implementar un calendario eficiente de vacunación, cero bioseguridad, cero bioseguridad en las unidades de producción lecheras, de carne, ¿no? Terrible. Y eso va abonando el problema. Yo les digo a mis productores, les digo, a ver, tú ve y tócale a una granja de cerdos o a una granja de pollos y diles que te dejen entrar, a ver si te dejan entrar. Claro. Y, nada más les da risa. No debería darte de risa. Los animales que la forma, tú estás familiarizada con los altos. Por ejemplo, la gente que llega por los animales de desecho, por los animales muertos, cómo entran con camionetas que son un foco de infección. O sea, hay muchísimas cosas que podemos mejorar y luego andamos cuidando cosas. Por ejemplo, andan cuidándose de los pájaros, pensando que los pájaros prácticamente para brucelosis literalmente no te van a jugar. Y andan cuidándose de los pájaros y entra el cuate del el becerrero por adentro de la, partiendo plaza por adentro del corral, ¿no? Literal. Entonces, sí, definitivamente, doctora. Y bueno, ahora ya vimos cuál es como la parte, por qué no se ha implementado un calendario de vacunación exitoso. Ahora me gustaría, doctor, desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha hecho que en estas zonas de erradicación en México de Brucela o que ya están en un proceso muy avanzado en erradicación, es lo que han hecho para lograr un control exitoso? Ahí te va, bien fácil. Punto número 1, estandarizar criterios entre los veterinarios. Porque entre los veterinarios nos podemos poner de acuerdo. Tú dices, no, es que a mí me salió una vaca positiva y no, ¿sabes qué? Se equivocó el de laboratorio, tomaron mal la muestra, hicieron todo menos que mi vaca esté enferma. Punto número 1, estandarizaron criterios. Tuvimos una pérdida terrible este año con el doctor Ramón Delgado González. Si era Delgado González, perdóname doctor si me estoy equivocando su nombre, el mejor patólogo que ha existido en este país. Bueno, ellos, él en la universidad en Torreón estandarizaron criterios y dijeron, vamos a hacer pruebas a Ribanol. ¿Por qué? Porque nuestra norma todavía no nos reconoce FPA, nuestra norma todavía no nos reconoce ELISA. FPA es una norma automatizada que es muy económica, que te da unos resultados muy rápidos de una forma impresionante. Entonces, lo primero es estandarizar criterios. Y tú decimos, ¿sabes qué? Vamos a decir, Cian es positivo, hablando de Ribanol. Se va a vacunar con RB51 y se va a descartar el uso de cepa 19. ¿Por qué se va a descartar cepa 19? No es una mala vacuna, interfiere con el diagnóstico. Y cuando a ti te están pagando 20 centavos por litro por tener tu tanque negativo y tú lo vas a echar a perder, no echar a perder, perdón, por vacunar con cepa 19, el tanque te va a dar positivo, entonces definitivamente no sacas la cepa 19. Entonces, estandarizar criterios, doctora, en cuanto a diagnóstico, estandarizar criterios en cuanto a vacunación y una campaña de información abierta con los productores, que los productores sepan qué es brucela, cómo les afecta, que se pueden enfermar. Brucelosis es una enfermedad profesional. Sí se infecta gente comiendo queso y tomando pajaretes, no me golpeen gente de Jalisco, tomando pajaretes, pero es una enfermedad profesional. Se enferman los veterinarios. Los veterinarios son los que, no sé tú cuántos veterinarios conozcas, el que estén enfermos. El año pasado hicimos aquí en colaboración con el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, hicimos una campaña y salieron varios compañeros positivos. Entonces, es una enfermedad profesional, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, básicamente con esos 3 criterios, Liz, daríamos un salto cuántico. Es estandarizar criterios en cuanto a diagnóstico, estandarizar criterios en cuanto a vacunación, pero incrementar la tasa de vacunación de una forma alta y informar a los productores y a los veterinarios. Eso es bien crucial. Yo pienso que con eso estaríamos del otro lado. Y eso ya se lo implementó La Laguna y lo implementó Alpura en su momento, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Creo que también la población juega un papel importante porque al final el consumidor es el que puede determinar qué avances se hacen o no, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo el tema de bienestar animal,
de, bueno, yo prefiero comprar un cartón de leche que diga que es leche obtenida de libre de sufrimiento animal, ¿no? Entonces, en ese tema también creo que lo importante podría ser armar una campaña de información para los consumidores, para que desde ahí venga también la exigencia, ¿no? Y para eso pues hay que conocer que la brucelosis es una enfermedad zoonótica. ¿Y qué nos podría decir a grandes rasgos de la brucelas como zoonosis? Ok. Lo mencioné, punto número uno es una enfermedad profesional. ¿Quién es cómo se contagia a la gente que no estamos en contacto con animales, que no está en contacto con animales? Básicamente es a través de productos pasteurizados, no pasteurizados. Queso no pasteurizado y leche no pasteurizada. El alcohol no mata la brucela. La brucela es muy delicada. Es como su membrana es muy delgadita, a 56 grados prácticamente se muere. Es muy susceptible a hervir, a la pasteurización. Fíjate que yo pienso, Liz, que hacer extensivas estas campañas a la gente, yo pienso que deprime el consumo. Es mi punto de vista. Porque la gente luego oye que hay algo en los cerdos y deja de comer carne de cerdo. Oye que hay algo en los pollos y deja de comer pollo. Entonces, yo pienso que deprimiría el consumo. Ese es mi punto de vista. Por eso las empresas lo han tomado con pincitas, lo de llevarlo al consumidor en general. Más sin embargo, sí es bien, bien importante. Te voy a comentar un caso icónico. Estados Unidos es libre de brucelosis. Ellos tienen brucela nada más en la parte del gran ecosistema de Yellowstone, donde conviven los bisontes con su ganado. Empezaron a tener brotes de brucelosis en gente en el estado de Illinois, en California y en los estados fronterizos. Entonces se ponen las pilas estos señores y se dan cuenta de que, a ver, vamos a ver cuál es el común denominador. Entonces encontraron que eran pues estados con una gran población hispana, ¿no? Entonces, ¡zas! Descubren que estaba entrando queso de los Altos de Jalisco, no pasteurizado. Esto lo puedes buscar, pero ahí te mando la información. Y se ve ahí que confiscaron el queso así como si fuera otra cosa. Entonces, productos no pasteurizados. Es un gran dilema y la gente es bien curiosa porque dicen, es que el queso pasteurizado no sabe igual. No me voy a meter ahí. No me voy a meter con los de los pajaretes, porque luego también, porque es algo que es una tradición tan jalisciense que, que es un problema, pero bien fácil. Si no quieren hervir la leche, muestren a sus animales, que estén seguros que vayan animales negativos. Por ejemplo, la zona del sur de Jalisco, la zona de Cocula, la zona de Villaguerrero, toda esa zona, ahí sí el pajarete es una religión y están las vacas en la orilla de la carretera. Pero a mí me consta, porque yo lo vi en su momento, que esas vacas estaban muestreadas, eran vacas negativas y el productor ahí tenía su letrero, su constancia de acto libre pegada. Entonces, aterrizando, brucelosis como zoonosis, nada más asegúrense que sus productos estén pasteurizados. Y colegas veterinarios, por favor, usen guantes para los manejos obstétricos, usen guantes para cualquier tipo de manejo. El valiente muere joven. Es bien fácil que te contagies. Brucela es muy, muy agresiva. Entonces, esos son las dos vertientes. Público en general, productos pasteurizados, profesionales, protéjanse, nada más protéjanse. Eso es lo que les recomiendo. Muchas gracias, doctor. Creo que con estos puntos hemos abarcado a grandes rasgos la importancia de la brucela, casos de éxito, por qué no se vacuna, etcétera. Como comentario final, doctor, no sé si quisiera agregar usted algo. La prevención es la forma más económica que tienen para la prevención, es la forma más económica que tienen de proteger a sus animales. Ahora, nosotros nada más estamos hablando de brucela, Liz, pero cuando tú vacunas contra brucela y empiezas a implementar buenas prácticas, o sea, tú empiezas a implementar buenas prácticas, tú lo que haces es que haces un iceberg. Entonces, automáticamente empiezas a mejorar.
porque no nada más es brucelosis, si tenemos diarrea bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, tuberculosis, micoplasmas, un montón de enfermedades. Cualquier mejora que haces en una enfermedad, si tú empiezas a vacunar, si tú empiezas con un calendario exitoso de vacunación, automáticamente todo tu animal va a mejorar. Tú hablaste de bienestar, entonces definitivamente no hay mejor inversión en bienestar animal que mantener bien vacunados a sus animales. Vacunen a sus animales, no se esperen. La medicina preventiva es el futuro. Bien fácil. Estamos hablando ahorita de... Estamos luchando, tenemos superbacterias, estamos luchando ahorita con el uso indiscriminado de los antibióticos, entonces pues la vacunación es una muy buena opción contra brucelosis y contra todo, contra todas las enfermedades. Prevención, esa es la palabra con la que me gustaría quedarme. Muchas gracias, doctor. Creo que estoy muy de acuerdo con usted. Al final, la prevención nos va a ayudar a cualquier cosa, ¿no? O sea, no solamente a brucela, como usted bien menciona. También me gustaría retomar poquito para finalizar el tema del bienestar animal. Yo en las pláticas que me han invitado a dar sobre el tema les digo, es que bienestar animal es medicina preventiva. Entonces, al final, en la palabra prevención va a ir metido vacunaciones, desparasitaciones, manejo y, por supuesto, bienestar animal. Y pues ese es parte de nuestro trabajo. Doctor, pues le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutitos de su tiempo. Un placer. Y bueno, esperen el próximo episodio de Very Cash. Muchas gracias, buen día. Gracias, doctora. Un placer.